nos gustaría, primero le voy a dar la bienvenida a aquellos que se conectan en la semana o en otro momento del día para el estudio de la parashá de hoy, pero sí me gustaría leer la bendición de la Torá antes de entrar a estudiarla ahora junto con nuestro hermano Carlos. Y dice así esta bendición: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ordenó ocuparnos del estudio de las palabras de la Torá. Que las palabras de tu Torá sean agradables en nuestras bocas y las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. Y nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes y los vástagos de tu pueblo, la casa de Israel, seamos todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torá por amor a él. Bendito eres tú, Señor, que enseña la Torá a su pueblo Israel. Carlitos. Shabbat Shalom para todos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar estudiando el libro de Deuteronomio, que en el hebreo es Devarim. Viene de la raíz Devar, que quiere decir palabra, y Devarim es simplemente la forma en plural para decir palabras. El nombre de Deuteronomio realmente tiene una connotación diferente cuando es traducido del griego, porque simplemente está tratando de decir segunda ley, pero realmente no hay una segunda ley, sino que es la misma ley, es la repetición de aquella ley que Adonai nos dio. Entonces no hay que confundirse mucho, porque realmente el nombre de Devarim simplemente es las palabras que él nos dejó. Este es el quinto libro, y tenemos ya el resumen, digamos, de todas las leyes en este libro de Deuteronomio o Devarim. Y es interesante mirar que hay un mensaje detrás de cada uno de los nombres de estos 5 primeros libros. El de Bereshit, que es Génesis, el de Shemot, que es Éxodo, Vaikra, que es Levítico, Bamidbar, que son los números, y este que es Devarim. Y si vemos, siempre utiliza las palabras que están en... déjenme hacer una cosa que no veo bien acá. Ok. Los nombres son, el nombre de cada libro está generalmente en las primeras frases del comienzo de cada primer capítulo de estos libros. Entonces, si vemos el mensaje que está detrás de todo eso, cuando vemos que Génesis es en el principio, que Éxodo estos son los nombres, que Vaikra en Levítico estamos viendo que estos son las personas que llamó, los llamados, y en el desierto, números, que empieza mencionando que van a estar en el desierto, y Devarim, que son las palabras. Entonces, si lo juntamos todo, podemos ver que dice en el principio, estos son los nombres de aquellos que él llamó en el desierto, y estas son las palabras que nos ha dado. Entonces era simplemente una explicación de que el mensaje de él, su palabra, está en todas partes, y lo podemos ver lo que él nos está tratando de decir en todo momento, y que él está por nosotros y que quiere que conozcamos su palabra. Yo siempre me he dado cuenta que ante todo la obediencia realmente es el tema central de absolutamente todo el mensaje del Eterno. Entonces, ya dando esa pequeña introducción, también podemos ver que Yeshua utilizó este libro para
llamarlo, para hacer quotes y mencionarlo varias veces, y lo vemos en el Brit Parashah, que es realmente su libro central, de donde él ha traído la mayoría de sus enseñanzas. Ahora, si vemos en los primeros versículos de este libro, vamos a ver que comienza hablando en segunda persona. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Param, Tofel, Labam, Haserot y Dizahab. Pero dice, estas son las palabras que habló Moisés, no está diciendo, estas son lo que yo dije o lo que el Eterno dijo que yo dijera. Entonces, estamos viendo de que seguramente, y esto es una conjetura tal vez lógica, de que Josué fue quien realmente añadió esta parte en este libro, ya que Moisés no pasa de este libro. Entonces, la idea era que él quería como compendiar y decir, completar, digamos, el libro y hablando en segunda persona, porque Josué está hablando de Moisés, pero como les digo, es una conjetura. El libro está así escrito y es lo más lógico que podemos de pronto asumir, pero no está validado, digamos, por nadie, es simplemente una conjetura. Vamos entonces a comenzar esta primera parte porque dice que estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Param, Tofel, Labam, Haserot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Sedes Barnea. Él habla de ciertos lugares, pero realmente no están todos mencionados acá. Aparentemente, esta cantidad de lugares que mencionó son aquellos que tienen alguna relevancia y que de pronto afectaron de pronto el conducirse, la conducta de las personas en estos. Y tal vez traía un poco a la memoria cómo el Eterno estuvo con ellos desde el comienzo y en qué áreas de pronto ellos pudieron haber fallado. Entonces, él escogió estos lugares para mencionarlos como un recordatorio. Dice, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negueb y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, que todos saben es el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Aquí vemos que sí, realmente es una introducción para que empezaran a recordar todas las cosas que habían sucedido, en qué áreas ellos habían fallado y que realmente la tierra que él le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, él lo estaba cumpliendo. Entonces, habían pasado por más lugares, obviamente, pero eso es una versión condensada de los lugares donde habían pasado. Todos para recordarles que no cometieran los mismos pecados que sus antepasados habían cometido. Ya desde el comienzo habían tenido grandes problemas y habían desobedecido al Eterno
y ahora era momento de recordar, ya que estaban haciendo, digamos, este resumen de las leyes y de las instrucciones de Yahweh, pues era importante también recordar de que no cometieran nuevamente los mismos pecados que sus antepasados cometieron. Moisés ya sabía que no iba a entrar a la tierra prometida, o sea, eso se ve en este libro, pero los preparaba para tomar la tierra y solo quería que no trajeran con sus actitudes maldición a su pueblo, que era lo que siempre había pasado cada vez que había desobediencia, que esa desobediencia traía maldición para el pueblo y por eso pasaron tantas dificultades, porque realmente ellos mismos se lo buscaron. Entonces, esta parte también habla mucho de una palabra muy importante que se llama emuná en hebreo, y es realmente esa fidelidad que él estaba buscando que hubiera ahora en esta nueva generación, para que ellos conocieran más de cerca y tuvieran una relación mucho mejor con el Eterno y supieran quién era él. Entonces, esta palabra emuná es esa fidelidad que debía existir. Y la menciono porque yo creo que el énfasis que Moisés estaba haciendo era realmente ese, el de que no traer las cosas anteriores y simplemente aplicar una fe, algo completamente diferente a lo que ellos siempre habían demostrado, porque siempre habían sido desobedientes, siempre estaban murmurando, quejándose, y era el momento como de recordarles a ellos, mire, sus antepasados cometieron estos errores, pero también eran por falta de esa fe de que debe tener uno hacia su Dios. Entonces, él hacía un gran énfasis en esa parte de poder recordarles a ellos de que el elemento importante es la obediencia, y la obediencia realmente viene a través de esa fidelidad, de esa fe. Entonces, esa es la palabra emuná, que eso es lo que significa. Ahora, también la palabra emuná tiene unas letras muy importantes que son las de el Aleph, el Mem, el Nun y el Het, pues al final. Entonces la palabra emuná también tiene, y es la raíz para aquella frase o aquella palabra que utilizamos mucho, que es amén. Entonces, eso significa exactamente lo mismo. Cada vez que nosotros mencionamos la palabra amén, es porque estamos diciendo que eso que estamos escuchando es verdad y que aplica en la situación, y que me produce a mí el tener esa fidelidad de lo que se está diciendo, tener fe en aquello que se está diciendo. Que si hablamos de algo que el Eterno quiere que hagamos y decimos amén, lo que estamos diciendo es que yo tengo fe en aquello que estoy escuchando. Entonces, emuná y el amén que utilizamos muy seguido es eso, es que estamos nosotros entregando nuestra fidelidad a lo que estamos escuchando. Y eso lo debemos hacer cuando escuchamos la palabra de Dios, podernos nosotros ser tan abiertos como para decir, escucho la palabra de Dios, la acepto y la conozco y la aplico. Entonces, es importante uno recordar que todo lo que digamos nosotros también, y estamos afirmando cosas, y en cada momento en que nosotros decimos amén, recordar que estamos nosotros actuando en fe de lo que se está escuchando. Era otro paréntesis y que me parece importante, porque en este momento ese emuná era importante en esta travesía y en esta nueva enseñanza realmente de Moisés hacia su pueblo, con esta nueva generación, que ellos pudieran tener un cambio con respecto a lo que sus antepasados habían hecho.
También hay aquí, menciona a Og, que es un rey de un área, pero lo importante acá es que va a mencionar mucho más a aquellos gigantes, o sea, los Nefilim, los Refaim, todos estos son gigantes, y esto es un tema, digamos, que aparte importante de analizar, que no lo voy a hacer en este momento porque tiene muchas ramas y podemos hablar de eso en un solo tema, como un capítulo aparte, pero ellos enfrentaron gigantes de verdad y hoy en día se encuentran restos y osamentas de personas que realmente llegaban posiblemente mucho más de los 16, 20 pies de altura, tenían 12 dedos, digamos 6 en cada mano y 6 en cada pie, o sea que tenían 24. Esa era pues una parte que se había mezclado, ese ADN que estaba durmiente y que de pronto volvió y resurgió. Y ese tipo de gigantes existieron y fueron también tropiezo para muchos de las personas que estaban en el campamento y que de pronto vieron que habían gigantes y como que no se sentían capaces de derrotarlo porque también no tenían, digamos, la seguridad de que el Eterno los iba a cuidar. Entonces, lo menciona en varias partes en este capítulo y lo van a ver cuando lo estén leyendo, pero no es un tema realmente más profundo. Pero sí existieron, los gigantes existieron y habían de varios tamaños y bueno, era un obstáculo que, como vamos a ver más adelante, para poder llegar a tomar la tierra prometida. Bueno, pero otra de las situaciones que había encontrado Moisés con su pueblo era que su pueblo había crecido inmensamente y entonces ya él no podía estar atendiendo las quejas y los reclamos de cada uno, muchos válidos, otros sin sentido, pero igual le quitaban el tiempo. Y entonces él decía, en aquel tiempo, en el versículo 9, yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová, vuestro Dios, os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Entonces, imagínense la cantidad que había. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas, vuestros pleitos? Le estaba diciendo, ustedes son muy cansones, ustedes se quejan por todo y yo tengo que resolver absolutamente todo, pero ya no lo puedo hacer con tanta población como ha crecido la población. Dadme de entre vosotros, entonces era su respuesta a este problema. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me responderéis me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. O sea, se dieron cuenta de que sí, sabemos de que esto es un problema grande para que lo maneje una sola persona y es bueno que esto se divida. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré.
Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habías de hacer. Era un problema realmente en el que él estaba envuelto, y eso era lo que necesitaba hacer, y hasta hoy este tipo de aplicación de justicia, digamos que eso fue modelo para lo que hoy en día podemos tener en nuestras naciones para aplicar justicia. Entonces, la calidad de personas que debían estar al frente de este grupo de 50 o de 100 o de 10, tenían que ser bastante fiel, bastante clara, bastante justa. Son personas que realmente, cuando vayan a aplicar justicia, tienen que ser justos. Una persona que no es justa no puede aplicar justicia, pero son personas muy especiales que realmente tienen ese carácter ya en ellos, de poder ser personas justas. Y no creo que haya sido fácil encontrar esas personas. No lo es hoy en día, pero sí los hay, y hay personas que tratan de hacer todo de acuerdo a las leyes que existen, pero más que todo en ese momento se estaba esperando es que hicieran las cosas más como Dios lo estaba pidiendo, con ese corazón que Dios tenía para aplicar justicia. Debería ser igual, ¿sí? Y no tener, digamos, preferencias. Hoy en día se ven problemas en la justicia, obviamente, pero realmente cuando uno aplica la misma justicia que Dios aplicaría, y estamos en comunión con Él, yo creo que es mucho más fácil uno poder visualizar y ver las situaciones en las cuales uno puede tomar decisiones justas. Entonces era importante para Moisés ver que ya como estaba creciendo la población, habría que distribuir esto en varios grupos. Hay un comentario sobre los nombramientos de estos jueces, que más adelante se ven en la misma escritura, que los jueces continúan después de que esto empezó por ser un problema, ya continúa como algo normal en cualquier lugar. Dice que este pasaje de la asignación de jueces, que describe ese nombramiento de jueces a raíz de la visita de Jethro. Acuérdense que Jethro fue el que le dio la idea a él y le dijo: te vas a desgastar, tú tienes que dejarle a otros la responsabilidad y que simplemente te vengan con las cosas que ya sean totalmente difíciles, pero hay que delegar. O sea, eso fue una de las enseñanzas que le dejó el suegro. Y dice que esto parece desviarse del tema central, ¿sí?, de esta sección, el ingreso a Eretz Israel, que comenzó anteriormente y es retomado a continuación. Explica que la intención de Moisés era destacar el hecho de que Israel estaba tan cerca de entrar a la tierra que incluso él se ocupó de establecer un sistema jurídico que sería necesario cuando ya no estuvieran concentrados en un solo campamento, sino dispersos en sus respectivas provincias. Entonces, él estaba también ya previendo eso: vamos a llegar a la tierra que Jehová nos dio. Entonces, tenemos que tener una aplicación de justicia, porque ya no solamente el pueblo era demasiado grande y él ya no estaba con todo el pueblo se iba a dividir porque iban a establecerse en diferentes áreas. De una vez él estaba pensando en que en cada área debería establecerse un sistema de justicia. Entonces, eso era importante mencionarlo. Ahora hablemos de la misión de los 12 espías. Aquí vemos un grave problema que se presentó. Al comienzo, cuando estábamos leyendo la primera parte de las escrituras, vemos que él dice en el versículo 8, dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Dice: mirad, yo os he entregado la tierra. Dice: entrad
eso es un imperativo, y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres. ¿Qué pasa acá? Que en el momento en que él da una orden, él espera que simplemente se cumpla. Había que obedecer y él dijo, entrar. Sin embargo, la actitud de las personas es, bueno, de temor. Yo no sé qué va a haber al otro lado. Entonces dijimos, pues, ¿por qué no vamos y miramos a ver qué existe al otro lado? Y ya en ese preciso momento existía la duda, como quien dice, déjeme entrar allá, déjeme ir allá a mirar a escondidas, a espiar, y si me gusta lo que veo, entramos, y la pregunta es, ¿y si no? ¿Voy a estar yo en contra de el deseo, de la orden del Dios Todopoderoso? Entonces hay aquí una situación bastante complicada para Moisés, que decía, bueno, Dios mandó, dijo, entrar, pero le pareció interesante de que vieran, tal vez, como dice un comentarista acá, le pareció a él una buena idea, de pronto para tener una estrategia, para saber por dónde vamos a entrar, cómo lo vamos a hacer. Pero eso no fue lo que dijo el Eterno. Él les dijo, entrad. Sí. Hubo una duda, y esa duda ya definitivamente se convirtió en un pecado contra el Eterno, porque él simplemente dijo, entrad y poseed la tierra que yo os he dado. ¿Cómo al dar una instrucción de esas yo digo, como muchos dicen, sí, pero? Entonces, yo sí voy a hacer caso, pero yo quisiera asegurarme primero, porque allá hay hombres muy grandes, porque hay mucha gente, porque hay guerreros, porque etcétera, etcétera. Siempre hay una excusa. Y muchas veces es simplemente lo que nosotros vemos a simple vista. Nos puede pasar a nosotros en nuestro alrededor y en nuestra vida cotidiana, que si sentimos que Dios nos ha mandado a hacer algo y nosotros como que decimos sí, pero demasiadas veces, sí, pero es que en mi familia, es que los vecinos, es que mi iglesia, yo creo que tomar este tipo de decisiones, y estamos nosotros en una coyuntura muy importante, porque estamos haciendo la voluntad de Él, estamos siguiendo sus pasos. Él nos ha abierto los ojos en este nuevo caminar en el cual nos encontramos, de poderlo seguir a Él, de poderlo obedecer a Él, de conocer la Torá y realmente seguir sus instrucciones, pero siempre está ese pero, ¿no? Me estoy metiendo en este problema, yo sé que tengo que obedecerlo, pero entonces es como que tenemos que quitarnos ese pero de encima y decir nosotros, Dios lo mandó, yo lo hago. Y simplemente, o sea, es normal, yo creo, que haya el temor, que haya la duda. Vivimos alrededor de gente que también que nos afecta y que nos ayuda a que dudemos más todavía, no nos ayuda a seguir adelante, sino que a veces con sus palabras nos dicen, ¿qué te vas a meter por allá? ¿Qué vas a hacer esto? ¿Por qué lo vas a hacer? Mira que ya hay gigantes. Entonces, eso fue lo que le pasó a este pueblo, que aunque parecía buena idea, y inclusive a Moisés le pareció buena idea, no era lo correcto. Estábamos nosotros, o estaban ellos, transgrediendo la ley que él había dado, la orden que él había dado. Decimos nosotros muchas veces que cuando la obediencia es tardía, es como si no se obedeciera. A veces se lo podemos decir a los niños, es que ya es demasiado tarde, yo se lo mandé que lo hiciera hoy, no mañana, no al otro día. Entonces ya, de hecho, aunque lo haya ejecutado, ya lo hizo tarde. Y hacerlo tarde es realmente desobedecer. Entonces, ese es un tema en que nosotros tenemos que manejar también de manera personal, porque
Es difícil, vivimos en un mundo bien complicado donde tenemos mucho ruido alrededor nuestro y sobre todo que hay mucho desconocimiento de la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos cuáles son sus instrucciones, cuáles son sus leyes, qué quiere Él de mí, es difícil ser obediente a su palabra. Y esto es lo que le estaban pasando a ellos. Ellos sabían que tenían que obedecerlo como fuera. Ya habían historias de lo que había pasado cuando el pueblo desobedeció. ¿Por qué ahora iban a hacer eso? Pero fíjese que la mente le juega a uno este tipo de cosas. Uno empieza a decir, bueno, yo quiero hacerlo a mi manera, yo quiero tener esta estrategia para hacer esto y esto. Es muy probable que él también haya dado algún tipo de estrategia para seguir, pero cuando él dice, yo voy a estar delante de ustedes, quiere decir que él iba a preparar el camino para que ellos no tuvieran que preocuparse de las cosas que iban a ver. Y cuando habían pueblos que habían que derrotar, él le decía, vayan adelante tranquilos, que ya este pueblo ya se los entregué a ustedes. Entonces, sí había confrontación, había que luchar, pero con la fe de que lo que él me dijo es cierto y yo simplemente lo obedezco y sigo adelante. No es fácil, no es fácil porque si yo veo gigantes y yo veo mucha gente con mucho armamento y nosotros somos pocos, pues voy a dudar. Pero ese es en nuestros ojos, en nuestra visión corta que tenemos, pero la visión larga es la visión de él. Y él me dice, métase que yo te voy a apoyar, que yo voy a estar contigo. Yo creo que ninguno debería dudar, especialmente cuando ya tenemos historia de las épocas en que él estuvo con los antepasados, en este caso del pueblo de Israel, en el que él estuvo con ellos y cuando desobedecieron pasó las tragedias que pasaron. Me gusta ampliar un poquitico en esto y decirlo más como a manera de casi que de prédica, porque el tema de la obediencia es un tema que nosotros debemos siempre recordar y tener presentes. Nosotros estamos aprendiendo la Torá, estamos obedeciendo y debemos hacerlo como Él lo pide. Nosotros le ponemos muchas condiciones y yo no sé Él qué estará pensando arriba, pero nosotros debemos conocer primero la Torá para luego poderla cumplir. Estamos nosotros en un éxodo, este es el segundo éxodo, nosotros estamos yendo a nuestra tierra prometida. Con este nuevo caminar debemos más que nunca tener esa actitud de esa emuná, de esa fe que realmente nos ayuda a fortalecernos más y seguir adelante y conocerlo a Él. Hay un proverbio, y no me acuerdo el proverbio, pero me acuerdo de la frase que dice que el obedecer la palabra de Dios, no, el desobedecer la palabra de Dios invalida nuestras oraciones. Si nosotros no somos obedientes, pero estamos orándole al Señor, creo que vamos a tener un problema porque estamos orándole a alguien a quien estamos desobedeciendo. Entonces, este proverbio es importante porque le dice a uno, si tú no obedeces, la bendición no te va a llegar. Así grites, ores, ayunes, lo que quieras, pero si estás en desobediencia, no esperes que tus peticiones sean escuchadas. Por eso vuelvo y recalco con lo de la obediencia. Si no estamos en obediencia a Él, a su palabra, a sus instrucciones, estamos nosotros capacitados para
pedirle cosas en oración. Entonces hay que pensar en esa parte, porque nuevamente, y perdóname que repita tanto, pero es la obediencia lo que realmente nos lleva a caminar delante de Él y a derrotar a cualquier enemigo que se nos presente. Nosotros podemos tener una idea diferente de quién es nuestro enemigo o cuáles son las cosas que debemos hacer, pero las que tiene Él son verdad y son las que hay que hacer. Entonces, después de ese pequeña prédica, digamos. Entonces estamos hablando de la misión de los 12 espías y dice, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y viniste a mí todos vosotros y dijiste, envíanos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y al regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Acuérdese, ahí dice, y el dicho me pareció bien. O sea, le pareció bien a él únicamente y no consultó. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra de Jehová nuestro Dios, que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir antes, fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nosotros, hermanos, nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Acuérdense que hablando de los gigantes, los hijos de Anac eran gigantes. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba adelante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis y con nube de día. Esto ya había sucedido y ellos habían visto que él estaba adelante y ellos podían ir tranquilos porque bien sea de día o de noche, él aparecía, él estaba allí. Y dice en alguna parte, en algunos comentarios, que realmente cuando ellos atravesaban el desierto, pasaban y veían animales muertos, víboras, etcétera, que ya habían sido destruidos por el Eterno y que les había abierto el camino para que ellos siguieran sin ningún temor. Entonces, la mano de él siempre ha estado allí y siempre había demostrado su poder. Pero Dios castiga a Israel. El versículo 34 dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Entonces Moisés también cayó ahí dentro de ese grupo que no iban a entrar y le dijo, tampoco tú. Y él simplemente dijo, por culpa de ustedes, yo no voy a poder entrar. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale porque él la hará heredar a Israel.
Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirán de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Como ustedes saben, y si han leído, pues el mensaje que trajeron Caleb y Josué fue el más positivo, el que decían, podemos subir, podemos entrar allá, no hay nada que nos detenga, mientras que los otros 10 realmente dijeron, no, esto ya hay gigantes. Queremos ser del grupo de los 2 y no del grupo de los 10, que siempre van a traer las malas noticias y van a haber obstáculos cuando ya nuestro Padre Eterno nos ha dado las instrucciones de que sigamos adelante. Si Él lo dice, es por algo, no nos quiere acabar, no nos quiere destruir, nos quiere dar algo bueno. Y nuestro premio va a estar adelante cuando nosotros seamos obedientes. Parte clave. Y vuelvo y reitero, la obediencia para mí ha sido importante. No que lo sea perfecto, pero realmente me he dado cuenta que nosotros debemos hacer todo lo posible para que Él nos fortalezca y nosotros podamos conocer su palabra. Que no la podemos obedecer si no la conocemos. Pero esa es la parte importante. Ahora, ya en el capítulo 2, vemos los años en el desierto. Y dice, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aún lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino de Arabá, desde Elad y Esión Gaber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Él está hablando de Esaú. Esaú era el hermano de Jacob, tenía sus hijos, que seguramente, o sea, aunque ya ha habido una discrepancia entre ellos muy conocida, de pronto los hijos y los hijos de esos hijos habrían oído historias de lo que había pasado con ellos, con su familia, con su tío, y de pronto no los veían con buenos ojos. Entonces ellos también tenían temores porque podían ver que se podían enfrentar a aquella familia que realmente fue desechada o que no fue escogida porque la usurpó Jacob. Y Jehová me dijo, no molestéis a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te dará posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Aquí también ya habla de los hijos de Lot. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Volvemos y hablamos de los gigantes. Por gigantes eran ellos, tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que le dio Jehová por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered. Y pasamos el arroyo de Sered. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años.
hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado, y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Dice en el 16, y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra entre el pueblo, Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot le he dado por heredad. O sea, él cuidaba que él había prometido a estas personas esa tierra, y pues no iba a cambiar de parecer y dárselas de nuevo al pueblo de Israel, porque él simplemente ya tenía planes para ese pueblo. Entonces, él les decía, ustedes aquí no van a obtener nada, simplemente sigan derecho, porque esta tierra ya tiene dueño, yo ya se la he dado a otras personas. Dice en el verso 24, levantaos, salid y pasad el arroyo de Amón. He aquí entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Ahí vemos nuevamente que él los está protegiendo, y él dice, yo te los estoy dando, delante de ti los voy a poner. Él siempre lo ha hecho, y no hay razón para dudar que lo que él está diciendo es cierto. Y es un problema ya humano, no sé, el hecho de tener la duda de será cierto o no será cierto, pero en este caso, pues él ya les está diciendo, esto ya se los di, pueden seguir adelante. A estas personas no las toque, porque yo ya les he dado esta tierra por heredad, o sea que simplemente sigan su camino. Y así lo hicieron, y realmente con dudas, me imagino, pero empezaron a obedecer un poco más. Sobre todo no tanto la obediencia, no es, sí la obediencia, pero escuchar, o sea, escuchar qué es lo que yo a lo que debo obedecer. Y eso se ve en todo este proceso. Ustedes pueden leer todo el capítulo completo, no quiero aburrirlos releyendo lo que ustedes ya han leído o que pueden leer. Y ya en el capítulo 3, que es la última parte, es donde Israel derrota a Og, a ese gigante, el rey de Basán. Y dicen, volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón, y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, el cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas las ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og, en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Anón hasta el monte de Hermón, de manos de los 2 reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Y aquí al final dice, en el 11 dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabat de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Vemos que sí realmente eran gigantes, y esas medidas pues demuestran que lo eran.
Y como le dije, estos gigantes estuvieron en la tierra y no solamente estuvieron en esa área, sino aparentemente eran también navegantes, navegaron porque se han encontrado huesos y hay fotografías por ahí de hombres muy grandes, demasiado grandes. Es como si fueran de 3 pisos de estatura y tal vez de más. Entonces, eso de encontrarse uno con gigantes, con personas que no son de su mismo tamaño, debe ser un problema para uno decir, tengo que pasar por encima de ellos y derrotarlos. Pero aquí podemos ver que realmente sí lo hicieron, derrotaron a Og, y me imagino que el resto de la población eran más o menos de la misma estatura, o sea que no era una tarea fácil. Pero esos gigantes que encontramos por el camino los podemos derrotar porque sabemos, y ellos sabían, de que Jehová, su Dios, estaba delante de ellos. Realmente la parte importante aquí es poder recordar la travesía que hizo el pueblo de Israel, que sus decisiones afectan y afectaron su buen caminar y a dónde deberían ir, y pasaron tal vez más dificultades de las que deberían haber pasado, simplemente por su desobediencia. Y esa es la enseñanza que realmente veo que nos deja estos capítulos de Deuteronomio o de Barim, en los cuales debemos estar pensando. O sea, esto no es solamente una historia, unos eventos que sucedieron, sino que el mensaje que eso deja, la enseñanza que deja, y sobre todo el saber de que el interés de nuestro Padre Eterno es que conozcamos su palabra y que seamos obedientes. No quiero ser reiterativo porque si no se me van a aburrir. Y este es realmente el resumen de esta parte, de esta parashá, de esta ocasión. Si tienen preguntas, entonces les agradezco mucho. Y si tienen comentarios, tal vez las preguntas, no tengo todas las respuestas, pero alguien los puede tener. Entonces, gracias por estar conectados y gracias también, pues, porque ustedes también nos ayudan a fortalecernos. Este grupo es importante que se siga creciendo y que unos a otros nos fortalezcamos. Entonces, si alguien tiene algo que decir, Silvia.